¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con esta nueva lección. Continuamos en la unidad número 3, el año final, de Galilea a Jerusalén. Y entramos al capítulo 9 del texto, el viaje hacia Judea, parte 2. Los versículos de referencia son Mateo 18, del 12 al 14, Lucas capítulo 15, versículo 1, hasta el capítulo 18, versículo 14. Los temas que vamos a desarrollar son el Evangelio en los Evangelios, el mayordomo astuto, el rico y Lázaro. Ahí también están las otras lecciones en el texto, las parábolas del amigo persistente y de la viuda persistente y el fariseo y el publicano. En la lección 27 observamos eh, lo que se denomina el Evangelio en los Evangelios. Lucas 15, versículo 1 al versículo 2, muestra la oposición de los fariseos a Jesús. Una oposición bastante abierta, muy rotunda, muy agresiva. Los fariseos odiaban a los pecadores. Jesús enseñaba que el cielo se alegra cuando un pecador se arrepentía. En este capítulo Jesús usa parábolas para ilustrar que el arrepentimiento produce regocijo, alegría en el cielo. Esas parábolas son el corazón del Evangelio en los Evangelios, según Lucas, destacando las buenas nuevas. A Lucas se lo conoce, como ya lo mencioné anteriormente, el Evangelio en los Evangelios. Las tres parábolas sugieren que las personas se pierden de tres diferentes maneras. Primero, pone como ejemplo la oveja perdida. Veamos tres características acerca de las ovejas. Eso está en Lucas 15, 3 al 7. Primero, es necesario considerar cómo se pierden, cómo se extravían las ovejas. Vemos acá que las ovejas no simplemente empiezan a seguir el alimento de una forma más distante, empiezan a caminar de una forma más distante. No es de ninguna forma su intención el querer extraviarse, el querer perderse a propósito. Me quiero perder porque le quiero hacer renegar al pastor que me está cuidando. No. Sino las ovejas muchas veces se pierden sin saber que se están perdiendo. Eso representa a las personas que nacen y tienen su origen dentro de familias no creyentes y de alguna forma el contexto social, cultural, el credo religioso que mantienen a veces es por herencia, por influencia primaria de sus progenitores, de su familia, el ambiente en el que viven, el país en el que están. Algunas ovejas son así. Segundo, es necesario considerar la actitud del pastor hacia sus ovejas. Vemos en esta parábola que el pastor va a buscar a su ovejita, va a buscar, deja 99 y se enfoca en buscar a su oveja. Vemos ahí el amor incondicional del pastor hacia la oveja que se ha perdido. Y tres, es necesario mirar lo que sucede cuando el pastor encuentra a la oveja perdida, se regocija. Una gran cantidad de aplicaciones tiene esta parábola. Acá vemos que la culpa no era de nadie en realidad. La oveja se extravía porque no tenía un rumbo, estaba buscando comida en otro lado, no tenía la intención malsana de querer perderse. Aquí en Lucas 15, 8 al 10 vemos respecto a la moneda perdida. La moneda perdida en esta parábola era una moneda griega llamada dracma. Era del mismo valor que el denario romano. Representaba el sueldo de un día de trabajo. Con un denario se podía comprar una oveja, por decirlo así. Hay dos cosas importantes respecto a esta moneda. Es necesario notar que la moneda se perdió de una forma distinta a la oveja. La oveja no podía culpar a otro, no podía echar la culpa a otro, pero la moneda se perdió a causa de la acción de otra persona. Alguien lo ha hecho perder. La oveja no puede culpar a nadie, solita se extraía. Pero la moneda se perdió por causa de la acción de otro. Es necesario notar que la parábola no termina con la moneda perdida. Siempre hay uno que busca lo perdido. Dios pone un gran valor en cada persona. El propósito principal de la venida de Cristo al mundo era para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 10. Entonces, respecto a la moneda, representa a las personas que se extravían, que se parten del camino,
debido a otras personas, por culpa de otros. Y también vemos la parábola del hijo pródigo. Jesús contó esas tres parábolas a los fariseos, quienes lo criticaban por asociarse con pecadores. A través de esta tercera parábola, Jesús destaca la actitud del hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. 5 puntos claves de esta parábola son: 1. La persona en esta parábola se perdió de una forma distinta a la oveja y a la moneda. En esta parábola del hijo pródigo es el hijo menor el que decide ir, decide escapar, decide salir por cuenta propia, no porque ha tenido influencia externa, familiar, porque ha nacido en un hogar extraño, no, no, no. El hijo decide, estando, conociendo la casa del padre, estando dentro de la familia, él decide por su propia decisión salir de la casa. El padre no lo retiene, no lo retiene. Vemos ahí una característica, una cualidad del Señor. No obliga, permite la libre determinación, la libre decisión a las personas para que tomen el rumbo de sus vidas. Segundo, el hijo perdido, el hijo pródigo, nos recuerda la paga, la consecuencia, el resultado del pecado. Tercer punto, el hijo pródigo se arrepintió. Habíamos visto en las primeras clases que arrepentimiento significa cambio, cambio de rumbo, cambio de actitud, cambio de vida, cambio de conducta, cambió. Dejó el lugar donde estaba, ahí alrededor del fango, comiendo la comida de los cerdos, y volvió a casa, donde tenía su hogar, donde era su hogar. Cuarto, cuarto punto importante y muy clave, la actitud del padre fue: aleluya, que empiece la música, que comience la fiesta, es decir, la alegría denotada por el padre al ver que su hijo perdido había retornado a casa. Y la actitud del hermano mayor, un último punto en esta parábola. La actitud del hermano mayor fue la misma que la actitud de los fariseos: molesto, muy enojado, porque el padre lo recibía, pero se ha escapado, se ha ido, ha dejado, ha hecho perder toda la plata de lo que tenía, de la herencia que le tocaba, lo ha hecho perder, y ahora el padre le permite volver y incluso le hace fiesta. Hay fiesta acá. El hermano mayor representaba a los fariseos. Los fariseos estaban molestos de que Jesús se asocie, esté cerca de los pecadores, de los perdidos, de los menesterosos, de los que estaban en desgracia. Eso es en referencia a este primer punto. A este punto, perdón, esa lección del Evangelio en los Evangelios. La lección 28 es en respectivo al mayordomo astuto, el rico y Lázaro. Vamos por el primero, la parábola del mayordomo astuto, que se encuentra en Lucas 16. Este pasaje se considera una parábola que destaca la importancia de ser fieles con las riquezas que Dios nos da. Jesús aplicó esta parábola en diversas formas, pero es fundamental no buscar aplicaciones en aspectos terrenales menores. Las parábolas usan elementos terrenales para enseñar verdades celestiales. No debemos llevar comportamientos terrenales al reino celestial. En relación a la parábola del mayordomo astuto, entendemos 5 elementos. La primera verdad: muchas veces los pecadores son más sagaces que los cristianos en sus tratos con otros. En Lucas 16 se destaca bastante la sagacidad que tienen que tener, que tienen muchas personas, a veces las incorrectas, a veces las injustas, a veces los que están apartados de Dios. No obstante, menciona la parábola, da a entender que es muy necesario que los creyentes, los discípulos de Jesucristo, los que siguen a Jesús, los cristianos, puedan tener esa sagacidad, esa motivación, el romper el paradigma para acercarse a otros, para acercar a otros a Jesucristo, para presentar a Jesús a las demás personas. Segundo elemento, los creyentes deben usar sus riquezas en una manera que agrade a Dios. Primero, podemos evitar gastar demasiado, de forma total, en nosotros mismos. Segundo, debemos compartir con los pobres. Mateo 6:2 nos indica eso.
La tercera manera en que podemos agradar a Dios con nuestros recursos, con nuestras finanzas, con nuestro dinero, es usándolo para ayudar a la iglesia, a la comunidad eclesiástica. Tercer elemento, la parábola enseña una verdad importante. El que es fiel sobre poco será fiel sobre mucho. Tenemos que aprender a administrar lo poco y ser sabios con lo poco que tenemos, y solo así el Señor nos va a permitir, nos va a confiar lo mucho. Lucas 16:13 también, como cuarto elemento, indica que ninguno puede servir a dos señores. Si alguien pone siempre en primer lugar las riquezas, la generación de dinero, la generación de cuantías onerosas, estamos poniendo en segundo lugar a Dios. Siempre, siempre es necesario poner en primer lugar al Señor. Luego la familia, luego tal vez más atrás los negocios, las riquezas, pero ninguno puede poner al mismo lugar sus riquezas, la generación de riquezas y al Señor al mismo lugar. No podemos. Quinto elemento, Dios aborrece los valores del mundo, principalmente en relación a esa parábola, el amor al dinero. Ahora bien, en virtud al rico y Lázaro, hay tres contrastes, tres comparaciones, tres analogías con esta narración que hace Jesucristo. El primer contraste, los dos hombres en esta vida. Estamos hablando de el rico y la persona que representa al otro, Lázaro. Hay cuatro puntos importantes para considerar este pasaje. Primero, los dos hombres, el rico y el pobre, el rico y Lázaro, tenían vidas muy diferentes. Uno tenía un patrimonio elevado, uno era rico, tenía todos los privilegios, le sobraba la comida, y el otro era lo contrario, no tenía nada, estaba enfermo, estaba tirado en el suelo. Es probable que no podía caminar bien, o tal vez ni podía caminar. Tenía ausencia de todo tipo de privilegios. Estaba a punto de morir por inanición. Segundo, Jesús solo llamó a uno de estos hombres por su nombre. No menciona el nombre del rico, pero sí menciona el nombre del hombre pobre, de Lázaro. Tercero, las riquezas como tal no constituyeron el pecado de este hombre rico. El pecado más grande era el hecho de que hacía cosas equivocadas. Su pecado más grande es que no hizo nada para ayudar a los pobres. Prefería dar la comida a los perros, las sobras a los perros. Cada día hacían banquetes con lo que podían alimentar a muchas y muchas personas, pero Rico le valía, no le importaba, no tenía empatía, amor, afecto natural por la gente necesitada. Prefería darle, como lo decía, todas las obras a los perros, en vez de darle al menos a los más necesitados, así como Lázaro. Si el pecado del hombre rico era la ausencia de amor, la falta de amor al prójimo, la falta de compasión, la falta de misericordia, el alto grado de egoísmo, de egocentrismo, de primar las riquezas por encima del Señor. Ese ha sido el más grande pecado de este hombre rico. El segundo contraste, la segunda comparación, los dos hombres en la muerte. Existen tres grandes verdades en esta sección. Primero, toda persona sí o sí va a morir en algún momento. Todas las personas. Segunda verdad, todas las personas van a morir en circunstancias distintas. Algunos por accidentes, algunos por vejez, algunos de manera inesperada, algunos de forma sobreviniente, algunos de forma muy trágica y dolorosa, otros de forma muy tranquila, pero todos van a morir de alguna forma. Y tercero, la muerte es una puerta por la cual pasamos de esta vida a la siguiente. No hay una opción. No hay una opción. Y ahí voy al tercer contraste. Los dos hombres, el rico y Lázaro, después de la muerte. Y aquí igual vemos tres verdades finales en este pasaje. Primero, la vida después de la muerte no es una opción. Sí o sí va a haber un lugar donde las personas van a pasar su eternidad. Y hay muchos criterios respecto a la eternidad y los lugares. La Biblia es bastante clara y menciona que
las personas no tienen opción, no pueden elegir. Conforme han vivido acá, van a parar, van a ir a algún lugar después de la muerte. No hay una opción. Sí o sí van a ir al cielo o al infierno. Segundo, la vida cambia para bien o para mal después de la muerte. Y tercero, es en esta vida que decidimos dónde vamos a estar en la vida venidera, en la eternidad. En esta lección, ahora la lección 29, vamos a hablar de la parábola del amigo persistente. Eso está en Lucas 11, 15, 13, para que puedan seguir tal vez las lecturas. Hay 7 verdades relacionadas a esta parábola. Primero, existen momentos cuando necesitamos ayuda. La mayoría de las personas sí necesitan ayuda, pero para recibir ayuda debemos pedirla. Para recibir ayuda debemos muchas veces persistir, perseverar en encontrar la ayuda. Y necesitamos ser específicos en lo que estamos pidiendo, en lo que persistimos, en lo que pedimos cuando oramos. Debemos pedir comprendiendo el contraste entre nuestro Padre Celestial y los demás. Debemos confiar asimismo en la bondad del Señor, porque Él es bueno. Y también, como una séptima verdad, el Espíritu es la respuesta más grande de Dios a nuestras oraciones, como lo menciona Lucas 11, 13. Ahora bien, en relación a la parábola de la viuda persistente que está en Lucas 18, hay 4 verdades relacionadas con esa parábola. Primero, existe mucha injusticia en el mundo. Hay injusticia. Mientras vivamos en un mundo corrupto, corruptible, donde hay personas que buscan y viven la maldad, mientras hay personas que ejercen y o disfrutan el vivir y hacer la maldad, siempre va a haber injusticia en este mundo. No obstante, Dios quiere que oremos sin desmayar por los pecadores, independientemente como sean. Y asimismo Dios hará que los creyentes que oran reciban su justicia rápidamente. Ese rápidamente es en el tiempo del Señor. Y cuarta verdad, aunque es cierto que la justicia vendrá, algunos creyentes se dan por vencidos, algunos no persisten. En esta lección, en esta lección del fariseo y el publicano, consideramos 3 verdades acerca de la oración. Primero, el fariseo confiaba en su propia justicia para salvación. 3 cosas acerca del fariseo. Primero, el fariseo oraba por él mismo, por sí mismo, no por los demás, no por otra gente, por él mismo. Estaba orgulloso de las cosas que no hacía. Él se creía perfecto, que era hiper perfecto, 100% perfecto, que no era pecador. Se sentía orgulloso de que no pecaba, supuestamente. Y estaba orgulloso de las cosas buenas que hacía, supuestamente. En contraste, el publicano, odiado por la gente, tenía esa actitud de sentir, de tener su confianza en el Señor. Sabía su condición de pecador, lo reconocía, sabía que era imperfecto y que necesitaba del Señor para la salvación de su pecado. Y 6 cosas vemos en esa actitud. Primero, confesó su pecado. Asimismo, estaba avergonzado de su pecado. Posteriormente vemos que se arrepintió, hizo más que solamente confesar su pecado. Y no tropezó por el ejemplo del fariseo. No cayó en la trampa de compararse a sí mismo con otro pecador. Y 6, algo muy fundamental, pidió misericordia, no justicia. Dios no juzga de la manera en que juzga la gente. El criterio del mundo es dar el concepto de justicia en el mundo, en el contexto cuasi aceptado en la sociedad de forma consuetudinaria, es que la justicia representa dar a cada quien lo que merece, dar a cada quien lo que le corresponde. Pero 3 cosas hay que considerar en ese punto. Es necesario considerar la manera en que se juzga a la gente. El mundo piensa así, como les he mencionado. Pero hay que considerar la manera en que Dios juzga. Él juzga de una forma distinta. Su justicia es muy diferente.
Y asimismo es necesario considerar lo que le sucedió al publicano. Dios le dio misericordia, no justicia. Bueno, así concluimos esta clase para que lo puedan oír también. Bueno, muchas gracias.